para seguir con nuestra jornada, queremos invitar al escenario a nuestro segundo expositor, don César Moadad. César es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Temuco con más de 20 años de trayectoria en fruticultura, liderando proyectos integrales en el sur de Chile que abarcan desde lo técnico hasta lo comercial y logístico. Actualmente es zonal extremo de Gahuan, Chile, para las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, y asesor técnico en berries, avellano europeo, con un enfoque marcado en la sustentabilidad y la eficiencia productiva. Hoy nos presentará sobre manejos agronómicos estratégicos para optar al potencial productivo del avellano europeo en la Araucanía. Le damos, por favor, un muy fuerte aplauso. Mi presentación se va a basar en manejos agronómicos para aumentar el potencial productivo del avellano en la zona sur. Esta presentación partió de la idea de, en un minuto nos juntamos con Ramiro Poblete, en una conversación, nos tomamos un café y empezamos a conversar distintos temas. ¿Qué estaba pasando con los productores? ¿Qué cosas se estaban haciendo bien? ¿Qué cosas se estaban haciendo mal? Y empezamos a tomar como conclusión cómo podíamos subir los niveles productivos de nuestros huertos en la zona sur. Y la gran incógnita era qué son los puntos principales que tenemos que trabajar para poder aumentar los niveles productivos en los productores, hablando de Temuco al sur. Y, bueno, para entrar un poco en contexto, la superficie que hay en este minuto en Chile son 50.000 hectáreas plantadas. La región del Maule es la principal productora. Es la principal productora en este minuto con aproximadamente el 50% de las hectáreas plantadas en Chile. Nuestra zona, desde la Araucanía al sur, tenemos alrededor de casi 10.000 hectáreas, los ríos y los lagos casi 4.000 hectáreas, lo que nos lleva a un número alrededor de 15.000 hectáreas plantadas. ¿Qué significa esto? En este minuto, en la zona sur es el frutal con mayor superficie plantada, lo cual refleja la importancia que tiene el avellano en este minuto en la parte frutícola. La Araucanía y los ríos y los lagos estamos llegando casi a las 14.000 hectáreas plantadas, lo cual significa que es el frutal más importante en superficie en la zona sur. ¿Y cuáles son los desafíos? Nosotros, como zona productiva, generalmente los productores tienen producciones que rondan los 2.000, 1.800 kilos, en buenas temporadas llegan a 2.500 kilos. Y aquí es lo que debemos apuntar, huertos que ojalá nos produzcan 3.000 kilos, acercarnos a las producciones de la zona del Maule. Perfecto, yo sé que me van a decir, el Maule tiene otra condición climática, son huertos distintos, perfecto, pero los huertos acá, cuando hay buen manejo y se junta con buenas condiciones climáticas, podemos llegar a niveles productivos cercanos a los 3.000 kilos por hectárea, inclusive pasarlo. Y pensando y dándole vuelta a cómo plantear esta presentación, empecé a ver que son muchos puntos importantes que se deben considerar para ir aumentando los niveles productivos en los huertos. Yo sé que voy a empezar a hablar los temas y muchos van a pensar, pero estos temas son básicos, estos temas son obvios, son cosas que todos sabemos, y la verdad que uno empieza a conversar con los productores. Yo, en lo personal, que ando día a día en los campos, conversando con los productores, viendo las cosas que están haciendo, muchos de estos temas no son tan obvios, no todos los manejan, o algunos los manejan bien, otros los manejan mal, algunos ni siquiera los ejecutan en el campo. Entonces, la presentación se va a basar en temas que son fundamentales para que el huerto empiecen a trabajar bien y puedan llegar a niveles productivos más altos. Bueno, yo aquí les presento 8 puntos que yo considero que son los puntos principales para que en la zona podamos empezar a tener niveles productivos más altos. Primero, obviamente, un buen diseño de plantación. Es la base
de un buen proyecto de avellano. Después ya, teniendo buenos huertos establecidos, buenas podas estratégicas, buenos controles de maleza. Acá en la zona sur tenemos problemas con varias malezas que ya están teniendo resistencia, buen manejo de plagas y enfermedades, buena nutrición, buena estimulación, pensando en altas producciones, en generar buenas reservas en las plantas. Aquí también entra el tema del riego. Yo sé que este es un tema que puede ser de discusión acá en la zona. Hay muchos huertos en la zona sur, hablemos de Coyipulli Sur, que no tienen riego. En mi opinión personal, yo creo que todos los proyectos frutícolas aquí en el sur deben llevar riego sí o sí para poder optar a niveles productivos altos. Un tema importante, la cosecha, el secado, y también hay otro tema muy importante que los huertos no lo manejan muy bien, la gestión. Llevar los costos, llevar los registros, una planificación a largo plazo. Entonces, al juntar todos estos puntos, podemos empezar a optar a niveles productivos. La presentación en sí, yo sé, hay varios puntos que van a tocar los expositores que vienen después, y hay bastantes y también otros puntos que dan para hacer una exposición completa solamente estos puntos. Yo me voy a enfocar en el diseño de huerto, poda, control de maleza y solamente enfermedades, porque el colega Gastón después va a tocar el tema de las plagas. Y ya partiendo en tema, ¿qué tenemos que tener para hacer un buen diseño de un huerto de alta producción? Primero, un buen diseño técnico, pensando en que tenemos que maximizar nuestro rendimiento y los huertos darle longevidad, es decir, vida por harto año. Y esto nos debería estar llevando a un éxito productivo y también un éxito económico. Tenemos que tener claro, nosotros ponemos un huerto de avellano, plantamos un huerto de avellano porque esto es un negocio. Buscamos producción y buscamos rentabilidad. No ponemos las plantas porque las plantas de avellano son bonitas, porque un huerto de avellano se ve bonito en el campo. Esto es un negocio y tenemos que enfocarlo como tal. Los aspectos clave para evaluar y planificar un diseño, partimos. Clima, suelo, preparación de suelo, diseño de plantación, selección de variedades y sistema de riego si es que en los huertos vamos a instalar riego. Partiendo por las variantes climáticas, las temperaturas ideales por estación, en verano, temperatura entre 25 y 30 grados, invierno, temperaturas que ronden los 0 y 5 para que las plantas tengan una dormancia adecuada y tengan una buena acumulación de horas frío. Este es un punto muy importante, la temperatura durante la fecundación tiene que rondar entre 19 a 21 grados para que se produzca una buena cuaja y por ende una buena producción, que fue lo que sucedió la temporada que recién pasó. Tuvimos muy buenas temperaturas en este periodo de tiempo, lo cual hizo que los huertos en esta zona tuvieran una producción entre un 20 y un 30% más de un año normal. También hay que considerar todos los daños causados por la helada. Ahí están los rangos de temperatura mínimo en los distintos estados fenológicos de la planta. Otro punto importante que generalmente no se considera es el viento. El viento aumenta la pérdida hídrica, por ende tenemos menos fotosíntesis, menos crecimiento. Si hay un viento constante, se genera menos vigor, alteraciones morfológicas en las plantas, afecta las yemas reproductivas, por ende vamos a tener menor producción y obviamente la primera recomendación es buscar sitios dentro de los campos que no tengan fuerte incidencia de viento o, si no, simplemente poner cortinas cortaviento. El suelo, punto clave dentro del diseño de un huerto. Primero, la topografía. Tenemos que buscar sectores que tengan pendientes suaves, con menos de un 12% de pendiente, evitar los marges pronunciados, depresiones, zonas bajas que generalmente son zonas donde hay acumulación de agua, se generan heladas más fuertes, lo cual va a generar daño en las plantas y por ende bajas productivas. El tipo de suelo, buscar suelo con una textura media, ojalá franco-limosa, buenas profundidades, sobre 80 centímetros, lo ideal 1 metro, drenaje adecuado, sin capas compactadas y suelos con buena estructura, sin piedra ni compactación. A niveles de fertilidad, materia orgánica,
lo cual no es un problema en la zona sur. Acá, esta zona tenemos huertos con 10%, 15% de materia orgánica, y en la zona de Osorno tenemos huertos que llegan hasta un 20%. pH, sí, aquí tenemos que poner ojo. Siempre tenemos pH bajo, saturaciones de aluminio alta. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer enmienda, encalar antes de plantación para poder subir los niveles, hacer análisis de suelo para ver cuáles son nuestras necesidades preplantación de macro y micronutrientes para hacer las correcciones adecuadas antes de la plantación. Aquí podemos ver, ahí podemos ver un huerto plantado con una pendiente muy indicada en la primera foto, con una pendiente de porcentaje muy alto, inclusive se ve la erosión ya que hay en el terreno. Imagínense ese terreno con una lluvia de 50 milímetros, no puede entrar un tractor a aplicar, un carro con una máquina cosechera con un carro en pleno invierno, imposible. Acá un huerto con una limitante de suelo muy marcado, un suelo muy delgado, piedra, y acá un suelo que cumple un poco las características que buscamos, suelos profundos, que tiene alrededor de 80-90 centímetros, sin ninguna limitante. Y ya teniendo claro los temas climáticos, suelo, pasamos a la parte de preparación de suelo. Muy importante, antes de hacer las preparaciones, hacer análisis químicos y físicos completos para poder hacer las correcciones químicas de suelo ideales antes de la plantación, hacer buenas labores mecánicas, es decir, subsolado muy profundo, arado si es necesario, rastrajes para mollir suelo y, si es necesario también, nivelaciones. Y por último, también muy importante, y aprovechando que todavía no tenemos huerto establecido, hacer buenos controles de maleza previo a la plantación, ocupando mezclas importantes para poder disminuir la carga de maleza. Aquí podemos ver equipos trabajando subsolado. Este bulldozer, este es un trabajo que se está realizando en este minuto en la zona de Perquenco, y este bulldozer que está trabajando sacó esta piedra en la preparación de suelo, y no sacó una, sacó varias piedras. Imagínense esa piedra, el bulldozer está enterrando a 80-90 centímetros, y esa piedra la sacó. Obviamente eso iba a ser una limitante importante después para las plantas cuando estuvieran establecidas. Ya teniendo la preparación de suelo bien hecha, pasamos a la plantación. Punto importantísimo, la selección de las variedades. Tenemos que buscar variedades que tengan una alta adaptabilidad a clima frío y húmedo, que es muy característico en la zona sur, que tengan tolerancia a heladas primaverales, buen comportamiento fitosanitario y un punto importante, que haya compatibilidad entre la variedad principal que vamos a poner en nuestro huerto y el paquete polinizante que se nos entrega. En muchos huertos, especialmente huertos antiguos, pillamos campos que tienen muy poco polinizante, o el paquete venían 2-3 colores, no venía Barcelona, entonces no logran cubrir todo el periodo de floración femenina. Y consideraciones técnicas para la para la plantación. Plantar en un marco de plantación adecuado, según las variedades y según las condiciones de nuestro terreno. Aquí, un punto importantísimo, la selección de plantas en vivero. Cuando nosotros definimos comprar las plantas, tenemos que ir a verlas, ver qué plantas nos están vendiendo, si las plantas presentan enfermedades, si tienen daño de insectos. Al momento que las plantas nos van a enviar las plantas, ojalá revisar que sean las plantas que vimos en el minuto que fuimos al vivero, que las plantas se manejen bien al momento de cargar los camiones, si no las plantas llegan con las ramas con los laterales quebrados, llegan sin yema, y todo eso va a afectar en el establecimiento y crecimiento inicial de las plantas. También, estos son puntos que me pueden decir, sí, son obvios, pero uno va a los campos cuando están plantando y siguen cometiendo errores en estos temas. Fechas de plantación. La fecha ideal siempre otoño-invierno, con las plantas en receso, y uno que se pilla en el campo con huertos que están plantando en noviembre. No, me dicen don César, es que no alcanzamos a preparar el suelo antes en primavera, lo vamos a hacer en septiembre-octubre. Si prepara el suelo en septiembre-octubre, eso es fijo que va a estar plantando noviembre-diciembre. Generalmente puede venir una primavera o un inicio de verano seco,
puede ser que el campo no tenga riego o el riego todavía no lo instalan. Eso va a significar que va a haber totalmente un estrés en las plantas que va a generar que haya un menor crecimiento. Y si definimos en el campo instalar un sistema de riego, tenemos que tener claro la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, la topografía del terreno, el clima que hay específico en las zonas donde estamos estableciendo el huerto, la eficiencia del sistema y ojalá automatizar y tener un mayor control dentro de los huertos. Aquí en las imágenes podemos ver un huerto que no tiene riego. El huerto se maneja bastante bien, tiene unas plantas de un desarrollo mediano a óptimo, pero el huerto no llega a los niveles productivos que siempre se han esperado. Y el campo ya está evaluando poner riego. Acá tenemos un riego tradicional con doble cinta y riego por aspersión. Y en este campo también ya se está evaluando cambiar el riego por aspersión y poner riego por goteo, que es más eficiente. Y también facilita los manejos de aplicaciones al suelo. Y ya teniendo todos estos puntos que son del establecimiento y el diseño del huerto, pasaré al segundo punto de relevancia, yo creo, que son la poda. La poda adecuada es fundamental para el desarrollo óptimo del heno europeo, permitiendo maximizar su producción y obtener longevidad de los huertos. Y objetivos fundamentales, primero, formar el árbol, es decir, definir una estructura de conducción, una estructura y dar conducción al árbol. Es decir, si vamos a definir si el árbol va a ser monoeje o multieje. Segundo, regular el equilibrio, es decir, mantener un balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo. Y otro objetivo importante es favorecer la luz y aireación del huerto. Es decir, al tener mayor penetración de luz, vamos a tener una mejor inducción floral, por ende, una mejor producción. Y al tener una mayor aireación, vamos a tener menores problemas fitosanitarios dentro de las plantas. Dentro de los huertos, yo manejo generalmente o hacemos 3 tipos de podas que van muy asociadas en la etapa que están las plantas. Primero, una poda de formación, que es la poda que se realiza posterior a la plantación y que busca definir la estructura o la arquitectura de la planta. Y esta poda generalmente la realizamos en 3 años. Es decir, el primer año, que es el año de plantación, definimos o seleccionamos los 3 brotes más vigorosos, esto independiente de que sea un árbol que se forme en multieje o monoeje. El segundo año eliminamos brotes nuevos o chupones que se generaron por los cortes que se realizaron el primer año y regulamos la altura de los ejes. Y ya el tercer año eliminamos ramas mal ubicadas, algún chupón que salió que no quedó bien ubicado, y con esto ya tenemos más o menos definida la estructura de la planta. Aquí podemos ver, este es un huerto que se plantó el año 2023. Este huerto tuvo bastantes problemas al momento del establecimiento, se plantó tarde, las plantas, el riego también partió tarde, se enmalezó mucho, por lo cual tomamos la decisión de no podar el año 2024, dejar que las plantas crecieran un año más para poder tener más material para poder podar y dar la formación a las plantas, y este año ya se entró a podar. Esta imagen está la planta sin poda y aquí ya se hizo la poda de formación. Esto, como les decía, se va a formar multieje, es variedad Gifoni, y se eligieron los 4 o 5 brotes principales, basales, de mayor tamaño, eliminando todo el resto, haciendo corte en el eje principal y ya generando el cañón de luz o chimenea de luz para que la planta empiece a generar la forma de vaso invertido. El segundo tipo de poda que realizamos en los huertos es una poda de rejuvenecimiento en huertos antiguos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en los huertos? Es que los huertos no duren
la mayor cantidad de años posible, 50, 60, 70 años. Pero a los huertos ir aumentando su edad y no ir renovando madera, empiezan a pasar ciertos indicadores. Empieza a haber menor producción. Si uno empieza a ver que hay una menor producción durante 2 o 3 años consecutivos, síntoma de que tenemos que empezar a rejuvenecer las plantas. Empiezan también a aparecer ramas viejas y ramas sin brote y muchas ramas enfermas, y los nuevos crecimientos que se van en forma vertical hacia la punta del árbol, y lo cual van generando que la planta se vaya emboscando. ¿Cuál es el manejo técnico que hacemos acá? A diferencia de otras podas que hacemos en los huertos, es un manejo que lleva entre 2 a 3 años para poder rejuvenecer la planta. El primer año empezamos a sacar ramas improductivas, ramas enfermas, ramas mal ubicadas, lo cual automáticamente hace bajar la copa, porque estas ramas generalmente son las que tienen mayor altura, porque son las que tienen menos luz. El segundo año seguimos eliminando madera vieja, pero ya empiezan a aparecer brotes nuevos o chupones que aparecieron de la poda del año anterior, y esto empezamos a seleccionar cuáles son los mejores, y también empezamos a sacar ramas para que quede más espacio para estos brotes y empiecen a tener estos brotes nuevos y empiecen a tener un mayor crecimiento. Y ya el tercer año seguimos eliminando algo de madera vieja o madera enferma que haya, y terminamos eliminando brotes o chupones nuevos que sean de menor tamaño o que estén mal ubicados. Y ahí ya terminamos la renovación completa de la planta. ¿Qué buscamos con esto? Es que no se genere una disminución de golpe de producción. Generalmente los huertos que están envejecidos se entran con podas muy fuertes, yo le digo casi podas municipales, donde se hacen cortes fuertes, eliminan muchas de las ramas que tienen fruta y se empiezan a generar chupones. Esto se cae la producción, 2, 3 años, los chupones empiezan a producir al segundo o tercer año, el huerto se vuelve a emboscar, volvemos a podar fuerte y se empieza a generar ciclos de baja producción, alta producción, baja producción, alta producción. Con este tipo de poda buscamos tener una producción más plana, no tener esa variación tan fuerte en el momento de renovar las plantas. Y acá tenemos como ejemplo en este huerto se hizo una poda el 2023 de renovación. Este es un huerto de Gifoni plantado el año 2011, es decir, tiene 14 años. Esta planta, en la primera foto, fue un sector del huerto que quedó una esquina que no se podó por tema operativo del campo, y las 2 fotos después fueron plantas que se podó. Es decir, la planta estaba en estas condiciones y se generaron la poda del año 24, cortes de rama gruesa, las cuales no generaron la entrada de luz en la zona central de la planta. Se generaron brotaciones nuevas, las cuales van a ir reemplazando esta madera. Acá hay otro corte grueso que se hizo, ya acá arriba, y esta es la figura de este año con toda la brotación nueva que se generó la temporada pasada. Y acá este año se va a podar algunos brotes nuevos o chupones que están mal ubicados o que hay de menor tamaño, se elimina uno o dos, se hace un par de cortes gruesos de nuevo, y ya la planta va en el segundo año de rejuvenecimiento, y al tercer año ya deberíamos tener casi madera nueva productiva en toda la planta. Y el tercer tipo de poda que estamos trabajando en los campos es una poda anual, es decir, una poda de renovación de madera productiva. ¿Cuándo se ejecuta? En el receso invernal, obviamente sin hoja. ¿Cuál es la forma de realizarla? Eliminar ramas secas, enfermas o mal orientadas, y madera no productiva. Con esto, como en las otras podas también, buscamos reducir la altura del árbol, y con esta poda también vamos a sacar todas
todas estas ramas enfermas y secas, vamos generando espacio que va a favorecer el crecimiento de los brotes nuevos que van a surgir de estos cortes que vamos a hacer. ¿Y cuál es el resultado de esta poda? Una mayor formación de yemas florales. Vamos a reducir el añerismo porque vamos a ir metiendo todos los años madera nueva al huerto y mejorar calidad de frutos, por ende vamos a tener mejor calidad de frutos, más cantidad de frutos y por ende una mejor producción. Aquí podemos ver, este es un huerto plantación 2018 que desde que se plantó hasta más o menos el 2021 se hizo una poda de formación, después se podó unos años, otro año no se podó y el año 2022 se hizo una poda de formación fuerte. La temporada 2023, que fue la temporada pasada, no se podó por una decisión del campo, una decisión operativa, no alcanzaron a llegar con los podadores a ese sector. Y este año ya entramos con una poda de producción, sacando madera mal ubicada, dejando la chimenea de luz y dejando brotes nuevos o brotes que ya tenían 1 o 2 años, los cuales ya están con flores. Y este es el mismo objetivo poda, una poda de reducción de madera productiva, pero en un huerto de Gifoni plantado el año 2009. ¿Qué se hizo en este huerto? Hace 4 o 5 temporadas atrás se hizo una poda de rejuvenecimiento, se empezó a generar la madera nueva y ya la temporada pasada empezamos a hacer la poda anual, en la cual se hicieron cortes. Esta es la planta la temporada pasada. Y esta es la poda que estamos haciendo este año para seguir con la poda de renovación de madera productiva, donde estamos sacando algunas maderas que estén mal ubicadas, algunos seleccionando, como les decía, esto es antes de la poda este año y esto después de esta poda. Hicimos corte de madera mal ubicada, madera vieja, eliminamos algunos chupones que tenían no un tamaño deseado, y dejamos buenos brotes nuevos, los cuales ya esta temporada están con flores y empiezan a producir fruta. Y referido al mismo tema de la poda, hay un punto que yo encuentro que es muy importante y que ha costado o cuesta mucho integrarlo en los campos, que va asociado, obviamente, después de la poda, necesitamos saber cuál es la producción que van a tener nuestros huertos. Y este es un tema que ha sido un dolor de cabeza poder hacer que los productores lo instauren. En otras especies como los arándanos, los cerezos, se cuentan flores, se cuenta fruto cuajado, se cuenta fruta cuando ya está en pinta, para poder tener exactamente o un aproximado de la fruta que vamos a tener en la temporada. Es muy distinto manejar un huerto, el riego, la fertilidad, las aplicaciones y la cosecha, pensando en que vamos a tener 1.500 kilos y en realidad tenemos 2.500, o al revés, estamos estimando que vamos a tener 3.000 kilos y en realidad tenemos 1.000. Todos estos manejos, que si no se manejan bien, implican gastos de más. Muchas veces en los huertos le preguntamos, ¿cuánto tiene estimado? ¿Cuánto cree? No, el huerto este año me dio 1.800, ahora las plantas están más grandes, están más bonitas. No, este año tiene 2.400. Pero ese dato, ¿de dónde lo sacó? No hay ningún dato duro para poner esa información y poder tomar decisiones importantes en el campo. Bueno, acá están. Esta es una fórmula bastante fácil, que se saca un promedio de fruto por planta. Generalmente se toman 10 plantas por sector. Esto es lo complicado porque al huerto me dicen, ya, pero ¿cómo saco las plantas? ¿Tengo que traer una escalera? Exactamente, tiene que traer una escalera y subirse arriba de la planta y contar cuántos frutos tiene. Se toman 10 plantas, ojalá homogéneas del huerto, se saca un promedio del número de frutos, después se toma un peso promedio de los frutos, que eso hay datos estándar, el número de plantas por hectárea y se le aplica un factor de corrección. Y eso, con ese simple cálculo, sacamos la estimación de cuánto vamos a producir en la temporada en el huerto. Y así seguimos haciendo todos los manejos acorde a los kilos que vamos a tener en el campo.
Esto es muy importante que los huertos lo puedan establecer. Otro de los pilares que considero que son importantes dentro de los manejos para llegar a altas producciones es el manejo de las enfermedades. Con el aumento de hectáreas, con el crecimiento que ha tenido el avellano en los últimos años, obviamente ha habido también un aumento en las enfermedades fúngicas y bacterianas. Estas impactan directamente en el vigor, en la productividad y en la longevidad de los huertos. Y obviamente finalizan teniendo y generando pérdida económica. Factores predisponentes muy comunes aquí en la zona sur, clima, obviamente los climas favorables para los patógenos, generamos muchas heridas de poda porque la mayoría de los huertos podan en invierno, uso de material infectado, aquí vuelvo al tema de las plantas de vivero, tenemos que elegir buenas plantas que vengan sanas, porque si no, ya partimos con el huerto con carga de patógenos. Y punto muy importante también, y que los huertos deben implementarlo, es tener monitoreos constantes dentro del campo. El encargado de campo o la gente que anda dentro del campo tiene que estar revisando, estar viendo si ve alguna planta con un daño, ve alguna planta con algún síntoma, revisar, ver qué enfermedad puede ser. Si no se determina en el campo y no se sabe qué enfermedad es, mandar a hacer un análisis fitopatológico. Acá en la zona hay laboratorios muy buenos que hacen estos análisis para poder tomar decisiones con información concreta, no con suposiciones, porque estas suposiciones llevan a aplicaciones o manejo equivocado y que al final terminan afectando al huerto. Aquí hay un cuadro resumen con las principales enfermedades que afectan al avellano en la zona sur. La verdad yo creo que no entrar en mucho detalle porque la mayoría conocemos perfectamente las enfermedades que afectan al avellano acá. Tenemos el cancro bacteriano, Pseudomonas syringae, el tizón del avellano, Santomona, Armillaria, que son hongos plateados, algo que he empezado a ver mucho en los huertos hace más o menos 2 o 3 temporadas, especialmente en huertos más viejos, huertos que están en zona húmeda, que están cerca de monte o de bosque, donde hay madera, tronco en el suelo, donde hay tocones de árboles, empieza a aparecer plateado. Fitóptora, obviamente asociado a sectores de alta humedad, sectores donde las plantas pasan con sus raíces mucho tiempo bajo el agua. Oidio, una enfermedad que se ha ido haciendo más presente en las últimas temporadas, pero afecta los últimos, o se presenta en los últimos periodos de la planta, por lo cual ya está cerca de caída de hoja y no genera mayores complicaciones a las plantas. Y algo muy complejo y que se está viendo ya hace un par de temporadas, el complejo de hongos de madera. A esto hay que ponerle mucho ojo, se está haciendo investigación, se está sacando mucha información, hay que estar informándose constantemente de esto para ver cuáles van a ser los manejos asociados a poder controlar esta enfermedad. Y aquí les presento una estrategia de control Santomona y de otras enfermedades, que es lo que estamos implementando en este minuto o en las últimas 2 temporadas de los campos. Aquí estamos con un poco los controles clásicos que van muy asociados a las aplicaciones de cobre, pero los cambios este programa parte en caída de hoja, que puede ser una aplicación de hidróxido de cobre o un biológico. Estos biológicos generalmente son productos a base de bacillus y de tricoderma. En caída de hoja se aplica una aplicación de cobre o de biológico. Yo en floración aplico un cobre pentahidratado más fungicida. Entre floración y brotación puede ser una aplicación de cobre o un biológico para bajar las cargas. A inicio de rotación, partir con productos que tienen a base de cobre y zinc, el cobre pensando en las enfermedades y el zinc para darle un buen empujón al inicio de la rotación. Después, ya con brote de 10-15 centímetros, una aplicación de cobre pentahidratado y luego el resto de la primavera solamente aplicación de productos biológicos, con el objetivo de ir bajando la carga de patógeno, ir disminuyendo cada vez más, y que cuando tengamos eventos que nos puedan hacer
aparecer síntomas de la enfermedad o no aparezca la enfermedad en los huertos, tengan la menos carga posible de patógeno, por ende la incidencia va a ser muy baja. Aquí puse en amarillo los antibióticos. La verdad, yo no soy muy amigo del uso de los antibióticos, tienen que ser situaciones puntuales, casos muy específicos para ocuparlo, como fue el año 2023, que a finales de noviembre de ese año hubo una helada tardía y que generó, a los 10 días, estaban la mayoría de los huertos todos con un ataque altísimo de Santomona, que llevó en algunos huertos hasta tener una pérdida de un 40% de producción. Y la única forma de parar ese ataque tan tardío fue con uso de antibióticos. Otro de los puntos importantes que considero dentro de este plan de poder ir subiendo los niveles productivos de nuestros huertos es el control de maleza. Acá en la zona tenemos, es complejo el control de maleza porque ya hay alguna especie de maleza que tienen resistencia a algunos herbicidas. Y además, obviamente las malezas compiten por agua, nutrientes y espacio con nuestro huerto, afectan el establecimiento y el desarrollo de las plantas, pueden reducir los rendimientos en los avellanos y también en otros frutales entre un 25 y un 30%, aumentan el estrés hídrico, disminuyen la eficiencia de riego y de la fertilización y dificultan las labores como la cosecha y también son reservorios de plagas y enfermedades. Ya teniendo claro cómo nos afectan las malezas, tenemos que generar un programa o estrategia de control de maleza específico para nuestro campo. Y aquí tenemos que tener 4 puntos claves para poder generar esta estrategia. Primero, un buen monitoreo de las malezas, es decir, qué tipo de malezas queremos controlar. Malezas de hoja ancha, malezas de hoja angosta, el estado de estas malezas, en qué estado de crecimiento están y el historial de malezas que tiene el campo. Acá muchos campos, la mayoría de los campos vienen de haber sido campos de siembra de cultivo, los cuales tuvieron control de maleza por muchos años y hay muchas malezas que son resistentes. Entonces, por eso es muy importante el historial del campo. Segundo, y ya teniendo claro cuáles son las malezas que vamos a controlar, la selección de los productos a utilizar. Esto según el espectro de control, el modo de acción que tenga y si las malezas que tenemos presentes tienen resistencia o no a los herbicidas que vamos a elegir. Las condiciones edafoclimáticas de nuestro huerto o donde vamos a hacer la aplicación, lluvia, luz, tipo de suelo. Hay herbicidas, los herbicidas preemergentes requieren de humedad de suelo, tenemos que tener considerado si va a llover o no va a llover. Herbicida poemergente aceleran su acción si hay luz presente, el tipo de suelo va a influir mucho en la cantidad de materia orgánica que tengamos en el suelo. Entonces, punto importante, las condiciones edafoclimáticas. Y este también es uno de los puntos que uno da por obvio, pero que no son tan obvios. La aplicación, el equipo, está en condiciones el equipo, tiene una buena regulación, las boquillas son las boquillas que corresponden, están buenas las boquillas, están botando los bares que bota el equipo. Yo me he pillado con campos que empezamos a hablar de los equipos, si están aplicando todo, me dice, oye, ¿la mantención del equipo? No le he hecho mantención hace 5 años. Obviamente el equipo no va a estar aplicando bien y no vamos a estar generando el control que buscamos. Y esto no va solamente para las aplicaciones de herbicidas, también para las aplicaciones foliares con nuestros nebulisadores. Tenemos que mantenerlo en buen estado, con mantenciones, con todas sus partes en buenas condiciones. Aquí podemos ver un control de maleza en un huerto que tiene 4 años. Es un control de maleza en la sobrehilera, se está haciendo con herbicidas poemergentes, una mezcla de herbicidas poemergentes. Esta aplicación fue a principios de julio y aquí ya está el control que se está realizando, que esta foto fue tomada el 20-22 de julio de este año. Problemáticas que podemos ver acá en la zona de distintos huertos. Acá tenemos en la primera foto un huerto que se dejó de controlar las malezas más o menos un año y medio.
las malezas tenían alrededor de 1 metro de altura. Cuando pensamos en empezar a hacer los controles, era imposible hacer algún control químico. ¿Cuál fue la recomendación? Sacar este huerto tiene riego, sacar la línea de riego y controlar de forma mecánica en sentido de la hilera y en sentido de la entrehilera. ¿Cuál fue el resultado? Una reducción importante de las malezas, quedó con el suelo descubierto, por ende ya se puede pensar en hacer la estrategia de controles con herbicidas residuales. Esta situación, un huerto que se plantó la temporada pasada, se plantó tarde, no se hizo aplicación de un herbicida preemergente post-plantación, empezaron a emerger las malezas, se hizo algunas aplicaciones de herbicida post-emergente, pero no fue suficiente control y el huerto terminó la temporada así. Esta foto es de mayo de este año, sí, de mayo de este año. ¿Y cuál fue la estrategia? Primero, esperar que las plantas entraran en receso invernal completo. Segundo, si había algún brote basal, habría algún cierpe abajo, eliminarlo y entrar con una mezcla de herbicidas post-emergentes de control total. Y ahora estamos esperando, tuvo un muy buen control y estamos esperando que la maleza se desintegre para que el suelo se despeje y poder entrar con la estrategia de herbicida preemergente de invierno y después de la primavera. Y como he ido hablando de herbicida preemergente, ya en huertos que están en régimen de producción o que ya están empezando, o están de cuarto, quinto en adelante, empezamos a trabajar con, yo generalmente en los huertos trabajo con 2 estrategias de control de maleza. Y todas van asociadas a hacer una aplicación de residuales de invierno y después una aplicación de residuales de primavera. También en algunas situaciones, si hay alguna maleza que se arranquen, un desmanche. Aquí puse productos comerciales, también los ingredientes activos, solamente porque este es un programa que ejecutamos el año pasado en un campo. El programa está tal cual, valorizado y todo, pero esto no implica que estos herbicidas residuales sean mejores o peores que los de otras empresas. Es solamente el modo de, para ejemplificar, porque este programa se ejecutó tal cual. Acá, ¿qué buscamos? Terminando la cosecha, que generalmente los huertos terminan bastante limpios de malezas porque se han controlado con la cosecha, entrar con la aplicación de un residual preemergente para controlar todas las malezas que nos puedan emerger de aquí en adelante y una aplicación de glifosato buscando controlar alguna maleza que estén emergidas. Y esta aplicación lo que busca es controlar por lo menos hasta inicio de rotación, que eso es, esta aplicación se hace junio-julio y buscamos llegar con libre maleza hasta septiembre para poder entrar con la aplicación de herbicidas residuales de primavera. Y acá ocupamos una estrategia de indociflam, que es alión, más glifosato, y este huerto donde hicimos esta aplicación es de la zona de Victoria, un huerto, zona con muchos problemas de vallica resistente, por lo cual a la mezcla le sumamos Treflan, que es un preemergente gramicida que tiene un alto control preemergente de vallica resistente, para poder aumentar el control en esta mezcla. Y yo también aquí en la planilla puse Centurion Super, pero este está en caso de SOS, si es que hubo algunas vallicas que no se pudieron controlar, después se hace un desmanche con este producto. ¿Cuál es el costo? $317 por hectárea, esto es aplicación a hectárea completa. ¿Cuál fue el resultado? Esta foto fue tomada en marzo del 2025, es decir, tuvo la aplicación de invierno, tuvo la aplicación de primavera y estamos todavía ya estábamos en pleno verano y no había ni una maleza. Y terminó la cosecha y la situación del huerto en este minuto es esta. Es decir, con las 2 aplicaciones que hicimos, más unos pequeños desmanches que hicimos en el huerto, pudimos dar la vuelta al año completo. Llegamos a invierno con el huerto completamente libre de maleza. Acá el único manejo que se ha hecho ahora es soplar la hoja con los sopladores que cosechamos, se tiran al medio de la hilera,
se pasa a la trincha para moler la hoja y poder hacer la aplicación con el suelo lo más descubierto posible. La segunda estrategia, que los momentos de aplicación son los mismos que la anterior, lo único que acá cambió fue que en la aplicación de invierno ocupamos una mezcla de oxiflorfen, pendimetalina y glifosato a dosis comerciales, y en el residual de primavera, en el residual preemergente primavera, que yo le digo los residuales de largo aliento, cambió el indosaflán por flumoxacin, cambiamos a León por Valor, que es una estrategia que vamos ocupando en el huerto porque vamos alternando las moléculas. Costo de esta aplicación, $300, es decir, vale $15 menos que la aplicación anterior. Y ahí es donde tenemos que ver con los productores y explicar que el costo de los programas no varía mucho si ocupamos un producto u otro. Lo que tenemos que definir es cuál es el herbicida adecuado para la problemática que tenemos en el campo. Por una aplicación de que valga $10 más, $10 menos, con el beneficio que tienen en la aplicación de estos herbicidas, yo creo que ese no es el cuestionamiento que hay que hacer. Hay que elegir bien los herbicidas, tomando en cuenta todos los puntos que hablamos al principio, la maleza que tenemos presente, el ciclo de vida que tiene, las condiciones edafoclimáticas del huerto, en esos puntos, no en el costo que tiene el uno o el otro programa, porque son mínimos. Y el resultado de este programa que hicimos cuando cambiamos los herbicidas es este. Esta es una foto tomada en septiembre del año pasado, donde ya se había hecho la aplicación del herbicida residual de invierno y el suelo está completamente limpio. A un par de semanas, 1 o 2 semanas después, entramos con el herbicida, con el programa de aplicaciones de primavera, y esta foto es tomada en febrero, principio de marzo, donde ya aquí está la fruta, esto ya estamos a punto de partir la cosecha. Si se fijan, no hay ni una maleza. Esto no se hizo ni siquiera un desmanche. Con las aplicaciones de los programas de residuales que hicimos, no tuvimos ningún problema, y aquí me faltó incluir, por un tema de espacio, no coloqué la foto de cómo el huerto está ahora, pero el huerto está en esta misma condición y estamos haciendo la misma labor que hicimos en otro huerto, que es soplar la hoja, trincharlas para moler la hoja, tener el suelo lo más descubierto posible y entrar con la aplicación de invierno. Y comentarios finales: para lograr buenas producciones en el año europeo no es casualidad. Requiere aplicar manejo agronómico bien planificado, en el momento adecuado, desde el inicio del huerto hasta el control de enfermedades, nutrición y manejo de maleza. Todo debe apuntar a que las plantas expresen su máximo potencial. Una buena planificación, junto con seguimiento constante, permite tener rendimiento alto y asegurar la rentabilidad del huerto a largo plazo. Gracias. Agradecemos entonces la presentación y queremos hacerle la pregunta que ha llegado a nuestro código QR, que está al reverso de sus credenciales. Sabemos que existe una escasez de mano de obra para cosechar ciertos procesos. ¿Qué importancia le das a la mecanización y qué herramientas o máquinas son óptimas para poder invertir? ¿Ahí se escucha? Sí. Siempre el foco que se ha puesto el Avellano es poder mecanizar, ojalá, todas las labores posibles. De hecho, ya en algunos huertos, la temporada pasada, hicimos plantación mecanizada, todos los controles de maleza, aplicaciones, todo. También por eso le decía que yo me gusta tener riego tecnificado en los campos para poder hacer todas las aplicaciones al suelo y no tener que ocupar gente. Yo, la única labor que no me gusta mecanizar es la poda. La poda, encuentro que uno se está jugando la producción del año y del año siguiente al hacer podas mecanizadas. Son podas muy agresivas, sacan madera que tiene producción. Generalmente cuando hay podas mecanizadas tenemos la curva de producción baja fuertemente, el huerto demora por lo menos 1 o 2 años en recuperarse, después vuelve a subir 2 o 3 años, volvemos a podar mecanizado y vuelve a caer al final, va generando un añerismo que yo no comparto con las podas mecanizadas. Entiendo que por un tema como fue la pregunta, hay escasez de mano de obra, pero yo creo que si tenemos que jugarnos con una labor que sea con gente,
yo lo haría con la poda. El resto de las labores del huerto se pueden mecanizar completamente. Muchísimas gracias y agradecemos a don César Moadad por este valioso análisis y le brindamos un gran aplauso. Y queremos, por favor, invitar a don Cristian Campomanes, representante del Gobierno Regional, a que realice la entrega del reconocimiento a nuestro expositor. Los invitamos a dirigirse al centro del escenario, por favor. Procedemos a tomar la foto oficial entonces de la entrega de este presente a nuestro expositor, don César Moadad.